De un legislador de la unicameral está imputado y detenido de los delitos más graves. Muy bien, vamos al móvil. Está con nosotros Juan Pilaris. Juanpi. Sí, Lalo, Ale, para hablar un poco de la diaria de los argentinos, de los cordobeses, nos metemos en el bolsillo de cada uno porque han habido encuestas que indican que 20 millones de argentinos tienen deudas, que más de 5 millones de personas tienen morosidad de 90 días, deudas con las tarjetas, deudas con los bancos. Bueno, una economía complicada en el sentido de que hay bajo consumo, donde hay bajos salarios y una inflación que se mantiene en un porcentaje del 2%. Vamos a hablar con el economista José Simonella para consultar un poco un análisis, antes que nada, de toda esta situación y qué cree de esto del endeudamiento de los argentinos. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, un gusto, Lalo y todo el equipo. Bueno, es obviamente una preocupación importante, ¿no? Estamos pensando que 6 millones de personas están en mora, 6 millones de familias, digamos, están en mora, y esto genera una preocupación no solamente a ellos, sino a los comerciantes, a los industriales, digamos, porque es gente que tiene problemas para consumir, obviamente. Así que yo te diría que Argentina, para ponerlo en perspectiva, a finales del 2024 tenía una mora del 3,5, 3,6, y ahora si sumás mora bancaria y no bancaria, estamos en el 17,6%, ¿no? Una mora muy alta, fundamentalmente en el caso de billeteras, donde la mora supera el 23%. En el caso de tarjetas y préstamos estamos hablando de 14, 13%, digo, porcentaje todo muy elevado. Lo que sí, digamos, uno espera es que haya alguna alternativa del lado de los bancos, ¿no? Que los bancos refinancien a esas personas morigerándole la tasa de interés, porque no es hoy la condición con la cual tomaron el préstamo. Recordemos que si alguien tomó un préstamo en el 24 o en el 25, estamos hablando de tasas que superaban cercanas al 100%, y hoy podría ofrecerse una tasa inferior. Y fundamentalmente mayor plazo para que puedan cumplir esos compromisos. ¿Qué debe hacer la gente, por ejemplo, que tiene préstamos viejos o antiguos? ¿Puede llamar al banco, refinanciar su deuda, o esos préstamos ya están cerrados? Los préstamos personales se otorgan para un determinado plazo y una determinada tasa para ser cumplido. Ahora, en un contexto como el actual, creo que hay predisposición de las entidades financieras para entender algunos casos y probablemente refinanciar esos casos y morigerar en algunos la tasa. El mejor consejo que uno le podría dar es vaya y consulte a su entidad. Depende cuán complicada esté la entidad, va a ayudarlo o no a su cliente. En el fondo, a los bancos tampoco le conviene la mora, porque los bancos tienen que previsionar a aquellos préstamos que no están cobrando, tienen que mandarlo a pérdida, digamos, y esto no es bueno. Así que el mejor consejo que uno le podría dar, en primer lugar, es traten de hablar con su banco a ver si hay ese espacio para una renegociación, para que le amplíen el plazo y demás. De todo modo, tengamos siempre en cuenta, para aquellos que todavía no están endeudados, que es un momento donde la tasa real es positiva. ¿Qué quiere decir con esto? Supera ampliamente la tasa de un préstamo a la inflación esperada y por ende a la mejora de los ingresos que puede esperar una familia, sean formales o informales. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque los argentinos venimos con una cultura inflacionaria donde se licuaba la cuota. Uno pagaba las primeras cuotas y las últimas de un préstamo a 36 meses no las sentía. Bueno, ahora no pasa eso, y no va a pasar eso mientras tengamos esta realidad, y felizmente con una inflación en baja. Ahora hay que esperar que morigeren las tasas, porque las tasas de préstamos personales realmente son impagables. Y le consulto sobre las billeteras virtuales, una tendencia que es muy sencillo abrir alguna de las clásicas billeteras virtuales, pedir un préstamo, pagarlo en 12 meses, en 24 meses, pero que tienen tasas altas. ¿Conviene un préstamo del banco? ¿Conviene un préstamo de una billetera virtual? ¿O conviene cancelar si uno tiene alguna deuda vieja? Las billeteras virtuales cobran tasas exorbitantes. Yo le diría que tenga mucho cuidado en endeudarse. Es fácil, pero así como es fácil es caro, carísimo, es impagable en algunos casos con las tasas que se están dando a conocer por estos días de billetera. Yo le diría que siempre le conviene un préstamo
un préstamo personal y de una entidad bancaria. El problema es que no todos califican para ese préstamo. Entonces la gente que no tiene ingresos formales tiene que terminar cayendo en otros financiadores, que algunos pueden ser la billetera y otros, lo que es aún peor, son ni siquiera financiadores bancarios ni fintech. Así que, pero hay que tener mucho cuidado a la hora de endeudarse. Siempre pregunten el costo financiero total. Están obligados a darle el costo financiero total, que siempre es más alta que la tasa de interés que le dicen. Le dicen tasa nominal anual 70%, costo financiero total CFT, y probablemente llegue casi al 100%. Así que siempre pidan el costo financiero total que están obligados. Y un detalle que de lo que decide la billetera, 4 de cada 10 jóvenes están en mora. Y esto habla de dos cosas. Primero, que son los grandes usuarios de la billetera, y segundo, que al ser jóvenes no tienen las experiencias de crisis anteriores. La gente mayor por ahí es un poco más cuidadosa a la hora de pensar en endeudarse. Y la última que le pregunto, José, tiene que ver con las tarjetas de crédito. Si uno no puede pagar el monto total de la tarjeta, ¿conviene refinanciar, pagar el mínimo? ¿Cómo actuar en ese sentido? Pagar el mínimo siempre es muy complicado porque la tasa de la tarjeta es muy elevada, más elevada que un préstamo personal. Entonces conviene sí sacar un préstamo para cancelar esa deuda de tarjeta, y yo digo siempre, comprar con tarjeta es fácil, pagar es complicado. Entonces tengamos cuidado a la hora de pagar. Por supuesto que si uno tiene, porque todavía hay ofertas de 4 cuotas sin interés, por ejemplo, bueno, eso uno lo puede aprovechar, pero cuidado cuando te financian con la tarjeta, porque siempre lo que te financian es caro. Incluso cuando vas al supermercado y tu tarjeta no tiene financiación en cuota, la cuota que te ofrece el supermercado siempre tiene una tasa de interés muy elevada. Así que cuidado con la financiación con tarjeta. La tarjeta en Argentina lamentablemente no es de crédito, debería ser de compra. Uno debería comprar y pagar el 100%. No todo el mundo lo puede hacer, hay circunstancias distintas. Bien. Muchas gracias, José, muy claro. No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan todos muy buen día. Bien. Bueno, importante charla hemos tenido con José Simonella con respecto al endeudamiento de los argentinos, de los cordobeses, y algunos consejos, espero que hayan podido tomar nota, sobre todo aquellas personas que tienen deudas con las tarjetas de crédito, qué hacer con el tema de los créditos de los bancos, las billeteras virtuales, un dato clave, ¿no? 4 de cada 10 jóvenes se endeudan con las tarjetas y tienen morosidad. Con respecto, no con las tarjetas, con las billeteras virtuales tienen morosidad. Bueno, habla del contexto que estamos viviendo, pero también a la hora de evaluar realmente cómo son los intereses, qué hay que ver a la hora de pedir plata prestada para después poder tener la posibilidad de pagarlo y no entrar en esas deudas que son impagables. Adelante ustedes. Bueno, muchas gracias. Gracias, Juanpi. Súper importante. Muy importante. Sí, no, decía Simonella que se acerquen a los bancos para tratar de negociar. Sí. Bancor tiene una línea de préstamos también para la gente que está en mora, ya sea por préstamos personales y también con la tarjeta de crédito. Entonces, bueno, unifican obviamente esa deuda y le ofrecen posibilidades más, digamos, más largas para pagar, pero claro, tienen que ser clientes que cobren el sueldo ahí, en Bancor. O sea, claro, la mayoría son empleados públicos. Claro, hay particulares también, por supuesto, pero la mayoría son empleados públicos. Claro, sí. Siempre lo que recomiendan, bueno, creo que Simonella un poco lo decía, ¿no? Prefieren cobrar de alguna manera esa deuda. Claro. El problema es cuando ya se pasa a la categoría de incobrables, que es algo que le está pasando mucho más a las billeteras virtuales que a los bancos, por lo menos por ahora. Es récord, porque, como decía él, tiene un número ahí, la mayoría son jóvenes, asciende al 30% en la mora en las billeteras virtuales, como decís vos, más alto que la época de la pandemia todavía. Sí, y sobre todo en jóvenes, como decía Simonella, que quizás todavía les falta la experiencia de atravesar las crisis. Y porque encontraron en la billetera virtual la posibilidad tan accesible de poder sacar plata. Muy sencillo. Entonces se endeudan. Es un anzuelo peligroso. Bueno. Ya que estás, Manuel, ¿no querés seguir? Dale, vamos a meternos en la derrota de Estudiantes de Río Cuarto en manos del Atlético Tucumán.